Hermosas alabanzas, amén. ¿Se acuerda lo que acabamos de cantar? Dice, creo en ti, Jesús, de lo que has hecho en mí. Qué importante es creer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Confesarlo, vivirlo, es fundamental para nosotros el día de hoy. Le doy gracias a Dios por los que estamos aquí en esta mañana. Le doy gracias a Dios por los que nos están viendo a través de estos medios, a través de las redes sociales, a aquellos que nos ven en nuestra ciudad, fuera de Nuevo Laredo y también fuera del país. Sean bienvenidos, seamos bienvenidos todos los que estamos en este lugar. Y sé que esta mañana Dios ha preparado algo especial para tu vida y para la mía. Cuando tenemos una cita con Él, podemos esperar cosas grandes y maravillosas, amén. Y este es el tiempo que Dios ha preparado para bendecirnos a través de su palabra. Oremos a Dios. Si hay algo que tenemos totalmente convencidos nosotros es que si Él no edifica la casa, en vano trabajamos los constructores. Por eso qué importante es que tú y yo, antes de venir a este lugar, nuestros corazones estén puestos delante de Él. Porque es Él el que bendice, Él es el que da entendimiento, el que trae revelación para nosotros de su palabra. Y sé que el día de hoy Dios quiere bendecirnos grandemente a ti y a mí. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, en esta hora, por bendecirnos, Señor, por darnos vida y por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar dispuestos para escucharte, Señor. Aquello que tú tienes para nuestra vida, mi Señor, nosotros lo queremos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Que sea revelada tu palabra, mi Señor, de tal manera que al salir de este lugar, nuestra bendición nos acompañe, Señor, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Dios ha estado hablando a la iglesia y hemos dicho que lo que Dios ha estado haciendo es traer recordatorio a la iglesia, exhortar a la iglesia, hablarle a la iglesia. Y en ocasiones el mensaje que podemos escuchar pensamos que es un mensaje duro, difícil, pero acuérdese que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros. Dios lo ha escrito con un propósito especial y es para que tú y yo seamos edificados, fortalecidos, animados, pero que también tomemos medidas para las cosas que están por venir. Para ninguno de nosotros puede quedar desapercibido que nosotros estamos en una batalla espiritual, que todos los días al amanecer tú y yo estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Y que para esa batalla espiritual Dios nos ha dejado lo que es necesario para enfrentarla. Dios no es injusto y Dios jamás nos va a poner en un lugar y aparte de ponernos en ese lugar no nos dará todos los medios para que podamos estar en Él y salir adelante. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y en su fidelidad Dios ha dejado en su palabra lo que es necesario para tu vida y para la mía. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se ha titulado Vestidos para la batalla. Qué importante saber que tú y yo necesitamos estar vestidos para la batalla. Y qué importante es saber cuál es el vestido que necesitamos ponernos. ¿Qué es lo necesario para nosotros en la batalla? El pueblo de Israel es un pueblo que nos da a conocer las batallas espirituales del pueblo de Dios. Y así como podemos ver que a través de un hombre Dios bendice grandemente, también podemos ver que a través de un hombre Dios trae derrota grande a su pueblo. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, que nosotros estemos en las mejores condiciones, porque nosotros no solamente somos nosotros, sino que representamos a nuestra familia también. Sobre todo los varones, que somos los sacerdotes del hogar, debemos de tomar muy en cuenta lo que Dios dice en su palabra. De tal manera
que podemos ver a un David que al salirse a la batalla y vencer en la batalla, le dio la oportunidad para que todo el pueblo de Israel se alzara con la batalla. Pero también podemos ver a un Acán, que en desobediencia a Dios, fue el causante de que el pueblo de Israel cayera en la derrota. ¿Nos damos cuenta de lo importante que es que nosotros caminemos delante de Dios conforme a su voluntad? Porque Dios había prometido al pueblo de Israel que a todos sus enemigos Dios era el que les iba a hacer frente, que Él se iba a encargar de ellos, que ellos lo que tenían que estar haciendo es ser obedientes. Y si eran obedientes, Dios se encargaba de sus batallas. Por eso cuando David se va a la batalla en obediencia, Dios lo vio y por eso le dio la victoria. Pero también cuando el pueblo de Israel se va a la batalla y Acán había cometido pecado delante de Dios, entonces Dios por el pecado de Adán pasó a todo el pueblo de Israel por la derrota. ¿Ve qué importante es esto? Sobre todo para nosotros, los que somos los sacerdotes del hogar, los hombres de la casa, para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Nosotros podemos llevar a nuestra familia a la victoria. Nosotros podemos llevar a nuestra familia a la victoria. Pero también nosotros podemos llevar a nuestra familia a la derrota. Podemos llevar a nuestro matrimonio a la victoria, pero también podemos llevar a nuestro matrimonio a la derrota. ¿Por qué? Porque Dios nos pide obediencia, porque Dios nos está pidiendo que caminemos en su voluntad, porque cuando vamos caminando en su voluntad, el poderoso de Israel se encarga de nuestras batallas. Así es que el día de hoy vamos a ver vestidos para la batalla. Hay un vestido especial para nuestras batallas diarias. Y ese vestido es necesario que tú y yo lo utilicemos todos los días. Yo quiero invitarte, vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer versículos del 10 al 17. Vamos a ver a través de la Escritura el día de hoy 3 aspectos importantes de nuestra vida para enfrentar nuestras batallas espirituales. Y yo sé que el día de hoy le estoy hablando a todos los que estamos aquí en este lugar y les estoy hablando a los que nos están viendo a través de este medio también. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que estamos en Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos una batalla espiritual todos los días. Y la palabra de Dios en esta mañana, a través del libro de Efesios, del 6 al 17, nos va a dar 3 puntos fundamentales que tú y yo debemos de tomar en cuenta todos los días. ¿Cuánto? Todos los días. No es simplemente cuando tú sabes que va a haber dificultad, o no es cuando hay dificultad. Tú y yo tenemos que estar vestidos para la batalla todos los días. Y la palabra de Dios dice así, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú y yo meditamos las Escrituras, si tú y yo le pedimos al Espíritu de Dios que revele lo que acabamos de leer, si tú y yo dedicamos tiempo, nos daremos cuenta de un tesoro enorme que hay en las Escrituras
y que nos permite estar preparados para todos los días de nuestra vida enfrentar nuestras batallas espirituales. Desde el momento en que tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, sucedió algo especial y maravilloso. Tú y yo empezamos a caminar en una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es una vida espiritual. A esa vida espiritual es a la que nuestro enemigo le tiene el deseo de ponerle continuamente acechanza. Él se ha propuesto para tratar de quitar, de estorbar todo lo que es de Dios. Y en el momento en que tú y yo nacimos de nuevo, somos de Dios. Y si es un enemigo continuo para Dios, es un enemigo continuo para los hijos de Dios también. La palabra de Dios dice el día de hoy, acechanza. Yo quiero decirte que hay una palabra acechanza con S y una palabra acechanza con C. A la que se refiere el día de hoy en esta escritura es acechanza con S. Lo que significa acechanza con S es engaño, trampa. Eso es lo que significa acechanza con S. Y ese es lo que Dios nos está diciendo, que nuestro enemigo, que Satanás, pone acechanza, pone trampas, pone engaños. Y eso es algo a lo que Dios el día de hoy nos está hablando, para que sepamos reconocer esos engaños, para que podamos ver esas trampas y no caigamos en ellas. Por eso es que la palabra de Dios el día de hoy nos está dando a conocer principios fundamentales de lo que es la batalla espiritual, lo que es la guerra espiritual. Entonces, palabra acechanza con ese es engaño. Pero palabra con C, acechanza, significa espiar. Es lo que significa, estar espiando. Yo no dudo que Satanás anda espiando. Pero lo que sí sé el día de hoy es que en el libro de Efesios, cuando nos dice vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, significa que tú y yo debemos estar firmes contra las mentiras, contra los engaños, contra las trampas que el enemigo de nuestras almas nos va a estar poniendo todos los días. Ahora, recuerda que las trampas no solamente se las va a poner a tu vida personal, las trampas se las va a poner a tu matrimonio, se las va a poner a tu familia y las va a poner en medio de la congregación. Porque su deseo, el propósito de él, es estorbar todos los planes de Dios. Y usted y yo lo estamos viendo en la actualidad, cómo a través de leyes que los hombres han estado sacando, está poniendo engaños, trampas, para que los hombres caigan y las mujeres caigan en desobediencia delante de Dios. Y entonces ahora un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Amado, esa es una acechanza, es una trampa, es un engaño. ¿Y ese engaño es para qué? Para desvirtuar los planes de Dios para la vida del hombre. Por eso tú y yo tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios el día de hoy nos está invitando a algo muy especial, a que estemos atentos a los engaños. Ahora, ¿cómo podemos reconocer los engaños? La única manera de reconocer los engaños, amado, es caminando en Jesucristo. Caminando en la llenura del Espíritu Santo. Es la única forma en la que tú y yo vamos a poder, esto no es de Dios. Porque hay mucha gente que se deja llevar por aquello que parece ser de Dios. Pero esta mañana el Señor quiere que tú y yo sepamos que no es que parezca, es que debe ser de Dios para que yo lo siga. Y si no creo que es de Dios todavía, me espero a que Dios me revele que esto es de Él para yo seguir adelante. Así es que si hablamos de batalla espiritual, quiere decir que hay un enemigo, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8? Dice la palabra de Dios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
el apóstol Pedro está declarando algo que es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Y dice que sí, tenemos un enemigo, que tenemos un adversario y que ese adversario es el diablo. Pero que ese adversario anda rondando, cuando dice alrededor, él anda rondando, buscando a quien se puede devorar. Lo primero que tenemos que hacer el día de hoy, usted diga, a mí no. Otra vez. A mí no. Fíjese bien, él anda buscando a quien devorar. Y usted inmediatamente, empezando a tomar en cuenta lo que Dios ha declarado en su palabra para su vida, usted debe empezar a sacar lo que Dios dice de usted. Y usted tiene que empezar a decir, a mí no me va a devorar. ¿Por qué decimos que a mí no me va a devorar? Porque la palabra de Dios dice muy claramente en Proverbios 27:3, que lo que el tal piensa en su corazón, tal es. Y si tú eres de los que anda pensando que a ti te puede devorar, que a ti te puede engañar, que a ti te puede hacer algo, pues hermano, así vas a estar viviendo en esas condiciones. Por eso si la palabra de Dios dice, anda buscando, a mí no me encuentra. Encuentra, fíjate bien, gloria a Dios, encuentra a quien no está en Jesucristo. Pero quien anda en Jesucristo, quien camina en Jesucristo, no lo encuentra. Está vedado para él. Puede tocar, pero se dará cuenta que quien está ahí es Jesucristo y tendrá que decir, me equivoqué. Pero eso es en relación a lo que hay en ti, lo que tú piensas. Por eso la palabra de Dios es importante para tu vida y para la mía. Tenemos que meditar en ella, tenemos que guardar la palabra de Dios. Es indispensable para poder enfrentar diariamente nuestras batallas espirituales, la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque a través de ello tú y yo seremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:37. Somos más que vencedores. Amén. Fíjate a lo que nos llamó el Señor. Nos llamó el Señor a ser más que vencedores. Esto no es arrogancia. Esto es confianza. ¿En quién? En el que ya venció por nosotros. Esa es la seguridad en el que yo creo. Cuando yo estoy en la confianza y la seguridad en el que yo creo, su palabra se hace presente y empiezo a confesar las verdades que están en la palabra de Dios, porque las verdades se comen a las mentiras, hermanos. ¿Recuerda cuando Moisés puso su vara y se convirtió en cobra? Los encantadores, los adivinos también hicieron lo mismo, pero eso era una ilusión, era una mentira. ¿Qué hizo la verdad? Se tragó a las mentiras. De tal manera que cuando tú y yo estamos enfrentando la batalla y tú y yo ponemos la palabra de verdad delante de Dios, la palabra de Dios es capaz de tragarse todas las mentiras del demonio. Porque eso es en lo que nosotros hemos creído. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Yo soy la verdad, dice el Señor. Y la verdad los hará libres, dice el Señor. Por eso es fundamental que en medio de nuestras batallas seamos obedientes a lo que Dios establece y que reconozcamos, porque tenemos que reconocer. El propósito no es minimizar al demonio. Sabemos que está ahí, pero tampoco es maximizarlo, porque él no tiene poder más que el que tú le des. Todo lo que él puede hacer es lo que tú le des permiso de hacer. Pero precisamente para eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que tú y yo, en medio de nuestras dificultades, podamos saber que Él está con nosotros. ¿Sabes quién sabía de todo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía de todo lo que es la batalla espiritual. Por eso si tú te das cuenta en la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla acerca de armas, milicia, soldado, armadura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y como el apóstol Pablo era un hombre que había podido comprobar la eficacia, había podido comprobar que realmente todo lo que él estaba escribiendo era verdad, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Esa es la confianza de los hijos de Dios. Esa es la confianza cuando tú caminas en Jesucristo y la palabra de verdad está en tu vida. El Espíritu de Dios la saca en el momento adecuado para que tú puedas hacer confesiones reales, verdaderas, poderosas, que te dicen todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Y cuando la palabra de Dios dice todo, ¿qué es todo? Todo. Por eso, hermanos, esta mañana Dios nos dice que necesitamos vestirnos para la batalla. Y tan importante es que sepamos que la palabra dice claramente que nos vistamos para que tú y yo podamos tomarlo en cuenta. Así es que si la palabra de Dios nos dice que tenemos una batalla, si la palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo, también la palabra de Dios nos dice con lo que contamos para esa batalla. Segunda de Corintios 10:4 dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué son? Son poderosas. Diga conmigo, mis armas espirituales son poderosas. Mis armas espirituales son poderosas. Usted y yo tenemos que confesar lo que creemos. Usted y yo tenemos que confesarnos primeramente a nosotros mismos. Yo tengo unas armas que son poderosas. Y estas armas poderosas Dios me las ha dejado ¿para qué? ¿Para tenerlas guardadas? ¿Para que no se empolven? ¿Para sacarles brillo de vez en cuando? No, esas armas son para que tú y yo las tengamos todos los días y podamos usarlas todos los días también. Y tú y yo tenemos ¿qué? Armas poderosas, suficientes para derribar todo argumento, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Armas poderosas que son suficientes para derribar los argumentos que atentan contra tu matrimonio, contra tu familia, contra tu vida personal, contra tu salud, con todas las áreas de tu vida. Son armas poderosas. Y si tú y yo las utilizamos conforme a la voluntad de Dios, tú y yo podemos decir, como el apóstol Pablo, en Cristo soy más que vencedor. A eso hemos sido llamados, amados. Si se da cuenta, Dios no llamó a una triste iglesia. Dios llamó a una poderosa iglesia. De tal manera que le dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Nada de lo que el demonio haga en contra de la iglesia, caminando la iglesia conforme a la voluntad de Dios, conforme a la integridad que Dios nos llama, le aseguro que nada va a prevalecer. No significa que no hay contienda. Lo que sí significa es que hay victoria. Amén. Aunque usted lo vea muy difícil, aunque usted y yo lo veamos muy pesado, usted y yo debemos de confiar que tenemos una victoria en Jesucristo. Hay un pasaje muy especial en las Escrituras, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel. Capítulo 17. Y este es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Este es el pasaje donde el pueblo de Israel estaba enfrente de una amenaza. Nosotros podemos ver que esto representa una lucha, una batalla espiritual entre Israel y sus enemigos. Y podemos ver ahí al pueblo de Israel amenazado por un poderoso, por un grande, por un gigante. Estaba ahí amenazado. Pero la palabra nos dice que hubo un hombre, un joven, que se acercó confiando plenamente en Dios para poder enfrentar la batalla. Y ese hombre le hizo saber que no tenían por qué estar desanimado el pueblo, que él era capaz en el nombre de Dios de ir hacia el frente. Versículo 38. Estamos hablando vestidos para la batalla. Y ahí en ese momento, cuando Saúl se da cuenta de que definitivamente no había otro,
Nada más estaba uno. David era el único que estaba ahí listo para entrar, era el único que confiaba, era el único que estaba convencido de quién es Dios en la batalla. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Cuando Saúl se dio cuenta, pues no voy a ser yo el que va a la batalla, ese está muy grandote, me va a ganar. Pero cuando vio que había uno que dijo, no, yo voy, inmediatamente se quitó su armadura. Qué triste, ¿no? Pero también tiene un significado muy especial. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente Saúl empezó a vestirlo. Ponte esto, ponte este. Ya me imagino la forma en que lo estuvo vistiendo. ¿Le servía a David la armadura de Saúl? ¿Le servía? Momentáneamente David se dejó. Como tú y yo en ocasiones, momentáneamente tratamos de enfrentar la batalla con una armadura que no es la adecuada. Momentáneamente David se dejó vestir, pero David, y le doy gracias a Dios por ello, y esto es algo que tú y yo debemos de tener. Versículo 39, y dice la palabra de Dios, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, ¿qué dice? Aquellas cosas. Fíjese bien, ponga atención. A David lo vistieron con una armadura carnal, con ropas carnales de Saúl, lo vistieron para que con ello fuera a enfrentar al enemigo que tenía enfrente. Pero lo importante que tú y yo tengamos ese discernimiento, ese conocimiento de parte de Dios y te des cuenta que lo que traes puesto no sirve para lo que vas a enfrentar. Y lo más importante es que inmediatamente te desprendas de ello. Que no te aventures a ir a enfrentar tus batallas espirituales con lo que no es de Dios. Con aquello que va a estorbar para tu victoria. Con aquello que te va a detener y que no te va a permitir avanzar en el momento de la batalla. David lo pudo reconocer. De la misma manera, yo te invito el día de hoy a que tú también puedas reconocer en el momento de tu batalla qué traes puesto que es estorbo y no bendición. ¿Qué llevas puesto para enfrentar esa batalla? ¿Resentimientos, coraje, amargura, rencor, pecado? ¿Eso es lo que llevas puesto? Porque si llevas puesto eso, te voy a decir una cosa. Vas a perder en la batalla. Esa no es la armadura a la que Dios te está llamando. Pero también, si tú y yo nos podemos dar cuenta, esa armadura a la que le pusieron a David era de Saúl. ¿Y de qué le servía esa armadura a Saúl? 1 Samuel 17, verso 11. Dice la palabra de Dios, oyendo Saúl y todo Israel que estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué? Gran miedo. La armadura que traía puesta Saúl, esa que le quiso poner a David, era una armadura que lo hacía que estuviera agazapado, escondido, porque tenía mucho miedo. ¿De qué servía esa armadura? ¿Para qué se la ponía a David si también iba a hacer lo mismo? Jamás te pongas algo que a alguien no le sirve. No tomes en cuenta algo de alguien que te das cuenta que él vive en derrota. Y eso es muy común. Que le vengamos y le digamos a alguien, ¿qué hago? Y te das cuenta que su matrimonio está igual de perdido y le quieres pedir un consejo de matrimonio. A alguien que le estás pidiendo algo para tus hijos y ves sus hijos y te das cuenta que sus hijos están perdidos también. Tú tienes que ir con alguien que tiene algo bueno con que vestirte. Palabra de Dios, bendición de Dios. ¿Para qué? Para que estés listo para la batalla que enfrentas ante el Satanás contra los tuyos. Por eso, si vemos que a Saúl,
a pesar de traer su armadura, no le servía de nada, pues ¿cuál era el propósito para que David se la pusiera? Hoy te tengo una gran noticia que está en Colosenses 2:15. La palabra de Dios en Colosenses 2:15 nos dice algo bien especial para tu vida y para la mía, que tenemos que estar tomando en cuenta todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos. La palabra de Dios dice que Jesús triunfó sobre las potestades de maldad, sobre las potestades espirituales contra las que tú y yo nos enfrentamos todos los días. Hoy te tengo la buena noticia, Jesucristo ya las venció. Ya están vencidas. Por eso la palabra de Dios no nos va a invitar a que tú y yo salgamos a pelear contra el Satanás. Tú y yo no tenemos pleito con Satanás. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos vamos a desgastar con alguien que está vencido. Jesucristo lo venció. Ahora, esto no significa que no tomes en cuenta que Él va a hacer su intento. Esto no significa que no tomes en cuenta su acechanza, su engaño, de que Él tiene capacidad para derrotarte, de que Él tiene capacidad para traerte deprimido, metido en dificultades. Te lo va a hacer creer. Pero ahí es en donde tú y yo tenemos que sacar la palabra de Dios que venga desde lo más profundo de nuestro ser, que nos está diciendo el Evangelio. ¿Sabes lo que significa evangelio? Evangelio significa la buena nueva. Y la buena nueva de la batalla espiritual, la buena nueva de la batalla espiritual es que tú y yo somos más que vencedores en Jesucristo. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva del Evangelio. Que tú y yo somos más que vencedores. Pero para que tú y yo podamos caminar en esa victoria, tú y yo tenemos que ser obedientes. Y por eso la palabra de Dios hoy nos está diciendo, vestidos. Tenemos que estar vestidos para poder resistir, vestidos para poder estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo que en todo momento quiere ponernos trampa para que caigamos. ¿Sabes lo que hace con su acechanza? Al momento de ponerte una trampa, te encarcela y al momento de encarcelarte, quitó todo lo que puedas de hacerle daño en el reino de las tinieblas. Así hay mucha gente. Muchos hijos de Dios así están, encarcelados en las mentiras. Ahí están. ¿Y esos pues qué daño le hacen? ¿Cuál es la autoridad que puedes tener espiritualmente en tus oraciones, en tus intervenciones, si estás encarcelado ahí? Nada. Por eso los engaños de Satanás son eso. Algo que quiere distraer, algo que te quiere meter, ¿para qué? Para anularte. A estos los tengo entretenidos ¿con qué? Con sus dificultades. Ahí los tengo entretenidos. Están tan entretenidos en que a mí, que a yo, y están ahí lamentándose continuamente. Y en ese lamento no tienen autoridad ni poder para ver lo que se está sucediendo y que es necesario que trascendamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estoy entretenido conmigo o estoy entretenido con los demás. Estoy tan entretenido con que me hizo, no me da, no me tiene, no me esto, no me el otro, y ahí estamos nada más. Y la batalla allá arriba, y tú acá, sin poder ni autoridad. Por eso el Señor dice esta mañana, que estemos atentos a las acechanzas, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. 2 oportunidades. Número 1, la oportunidad de vestirte con las ropas de Saúl. Número 2, la oportunidad de vestirte con la armadura de Dios. ¿Cuál quieres? Claro. Pero a pesar de que hay quienes decimos que nos vestimos con la de Dios, ahí seguimos poniéndonos los trapos de Saúl. ¿Sabes lo que significa la armadura de Saúl? La armadura de Saúl significa armas carnales, talento, ingenio humano, capacidades humanas, personalidad, fuerza personal. Esas cosas que en ocasiones se dice, yo lo puedo hacer, no necesito de nadie. Eso que dicen algunos, cuando yo quiero lo dejo. Y eso es una gran mentira. Lo que no hagas en Jesucristo no se hace en ningún momento.
Por eso entonces la pregunta nuevamente es, ¿con qué armadura quieres salir a la batalla? ¿Con la de Saúl o con la de Dios? Con la de Dios. Es la única que nos garantiza la victoria. Fíjate una cosa, vamos a ver algo bueno de Saúl. A pesar de que Saúl, pues no le quedaba de otra porque no había quien saliera al frente por Israel y vio a David, pero tuvo algo de preocupación Saúl por David y lo vistió con su armadura, ¿verdad? Amados, si Saúl se pudo preocupar un momento por David para vestirlo, ¿cuánto más Dios no está interesado en tu vida y en la mía? ¿Cuánto más Dios no está interesado en la autoridad para que puedas salir adelante con la victoria en la batalla? Si Saúl vistió con su armadura, hoy te tengo la buena noticia, Dios tiene una armadura. Otra vez, Dios tiene una armadura. Hay momentos en los que leemos Efesios y no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice, tomar la armadura ¿de quién? De Dios. ¿No es mi armadura? Es la armadura de Dios. ¿Y qué sucede si yo me pongo la armadura de Dios? ¿Qué sucede? Si te pones a ver y te das cuenta que esta armadura es de Dios y yo me la pongo, amado, todo el reino de los cielos está a favor mío. Por eso cuando Giesi salió y vio que los enemigos del profeta estaban ahí, vino corriendo asustado y le dije, oye, son muchos que están allá afuera, nos quieren matar. Y el profeta le dice, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amado, el reino de los cielos está de parte tuya y mía. Pero sobre todo la victoria de Jesucristo es tuya y es mía también. Por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que utilizar su armadura. Los 3 puntos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Punto número 1. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice la palabra de Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. ¿Sabe que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ahí en el capítulo 3, verso 16, estaba pidiendo algo muy especial para nosotros? Y le estaba pidiendo al Señor que seamos fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior es el que tiene que estar bien fortalecido, porque toda la batalla espiritual viene contra el hombre interior. Entonces el apóstol Pablo le dice que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. El apóstol Pablo reconoció esto cuando estuvo pasando por aquella crisis con el aguijón en la carne y que 3 veces le había pedido al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. El poder de Dios actúa en aquellos hombres y mujeres que con humildad y sencillez caminamos delante de Dios. Porque la arrogancia, la soberbia y el pecado son las principales causas por las cuales estamos derrotados antes de empezar. Por eso al apóstol Pablo dice, más bien me gloriaré en mis debilidades. O sea, Señor, yo sé que sin ti nada soy. Y si algo soy es porque tú lo has puesto y porque tú tienes para mí eso. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los días al despertar, todos los días al amanecer, tengo que fortalecerme en el Señor Jesucristo con el poder de su fuerza. La palabra de Dios dice, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué necesito todos los días para caminar? ¿El poder que viene de dónde? Del Espíritu Santo.
Entonces el punto número 1 para estar listos para la batalla es fortaleceos en el Señor. Amados, hay algo tan importante aquí en el punto número 2. El punto número 2 nos hace reconocer que tú y yo no vamos a luchar contra Satanás. La palabra de Dios nos está diciendo dos cosas para ti y para mí en esta mañana. La palabra de Dios dice que lo que tenemos que estar es estar firmes. Y lo otro dice que que resistamos. Es todo. ¿Se da cuenta? En ningún momento dice que usted le lance golpes ni patadas al diablo. Yo de repente veo a alguien que dice, dele de patadas al diablo. Y ahí, o sea, ¿qué le van a hacer sus patadas al diablo? Nada. Usted y yo no le damos patadas. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos estar firmes. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos de resistir. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Va a huir. Entonces lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra en Santiago 4:7 es, sométete a Dios, que vive en obediencia, vive de acuerdo a su voluntad, camina en integridad, que ahí, si nosotros estamos ahí, entonces en eso podemos resistir. Porque cuando usted y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, nada ni nadie nos mueve. Entonces podemos estar firmes y podrán venir muchas cosas. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿en qué voy a comparar al hombre necio y al hombre prudente? El hombre necio edificó su casa sobre la arena, aquellos que confían en las cosas de la carne, aquellos que no están descansando en Jesucristo. Vienen los vientos, las aguas, ¿y qué hace? Lo vamos a poner de esta manera. Vienen los problemas, las dificultades, las situaciones incómodas para la vida personal, para el matrimonio, para la familia, para todo. ¿Y qué hace? Barre con eso. ¿Y qué hay? Ruina. Pero cuando tú y yo estamos parados en la roca que se llama Jesucristo, podrá venir lo que venga. Y al final tú y yo estaremos ahí paraditos. ¿Por qué? Porque aquel que nos ama nos mantiene en victoria. Entonces, la palabra de Dios nos dice muy claramente, fíjate, en estos versículos, 3 veces nos dice la palabra que estemos firmes, 3 veces. Y una vez nos dice que resistamos. Entonces, si entramos a la batalla, ¿cuál es la indicación de nuestro capitán? Estar firmes y resistir. Esa es la indicación. No se mueva de ahí. Si Dios le está diciendo que en la batalla lo único que tiene que hacer es mantenerse firme, y que si se mantiene firme usted resiste, eso es lo único que hay que hacer. No trate de hacer algo más porque entonces va a fracasar. No invente. No saque atajos. Haga lo que Dios dice en su palabra. Así es que cuando escuchamos que Satanás anda buscando a quién devorar, ¿a quién se va a devorar Satanás? A 3 personas. Número 1, al que camina en desobediencia. Número 2, al que está desprotegido. Y número 3, al que no toma en cuenta las indicaciones. ¿No le ha pasado eso que llega a su casa y le dice a sus hijos, oye, haz esto así, 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 y usted llega y les dice, ¿lo hiciste? Sí, ¿cómo? Lo hice así. No lo hizo como usted le dijo, lo hizo como él quiso. ¿Cómo se llama eso? Aunque lo hizo, ¿verdad? Aunque lo hizo, se llama desobediencia. ¿Cómo debió haberlo hecho? Como usted le dice. ¿Y el que obedece? No se equivoca. Y una vez, amados, que ustedes y yo nos hemos fortalecido en el Señor, ustedes y yo estamos conscientes de que hay que estar firmes y resistir, vamos a ponernos la armadura. Saúl vistió a David. Pero lo que Dios dice en su palabra en Efesios capítulo 6, dice que nosotros nos tenemos que vestir. Usted no espere a que Dios lo vista.
Dios se la pone. Usted toma la decisión de vestirse. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Quién se va a vestir? Yo. Amén. Y entonces empezamos a ponernos la armadura. Y fíjese lo que significa la armadura. Lo primero que nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que nos dice es que nos ciñamos con la verdad. ¿Sabe que el ceñirse era a través de una vestimenta que se ponía, que iba totalmente abajo de toda la demás armadura? Era fundamental esa parte para que la demás parte de la armadura se pudiera quedar ahí. Y cuando dice la palabra de Dios que estemos ceñidos vosotros con la verdad, ¿qué es lo que significa la verdad? La palabra de Dios cuando nos dice que nos ciñamos de la verdad, dice que nos ciñamos con el comportamiento que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Que seamos íntegros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos ni de qué nos avergüencen. Fíjese bien, esa es la primera parte. Cíñanse los lomos con la verdad. Yo tengo que caminar en Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces mi caminar tiene que ser en Jesucristo. Para que pueda tener efecto la demás parte de la armadura, el primer paso es que yo esté en la verdad. Que lo que yo camine, que lo que yo haga, que lo que yo diga, que lo que todo sea conforme a la verdad. Esa es la primera parte de la armadura. Segunda parte de la armadura dice, vestidos con la coraza de justicia. Qué importante es este paso. ¿Qué significa que me vista con la coraza de justicia? Que tengo que caminar yo en justicia, que es la manera de hacer las cosas. Yo tengo que ser un hombre justo delante de Dios. Porque ¿qué hace la coraza? ¿Qué protege la coraza? La coraza le protege el corazón. Amén. ¿Y de dónde salen los malos deseos y los malos pensamientos y las malas cosas? De ahí sale. Entonces, ¿qué es? La justicia es obediencia en fe, es rectitud de carácter. La coraza es lo que guarda de que usted y yo podamos hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Esa es la coraza de justicia. La siguiente parte, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando habla del apresto del evangelio, no significa que usted salga a predicar la palabra. No es para misiones, esta parte de la armadura no es para misiones. Recuerde que la armadura es para defensa. Cada parte de la armadura es una parte que me va a defender. ¿Contra quién? Contra los engaños, las mentiras y las trampas de Satanás. Entonces, ¿qué hacen las sandalias del evangelio? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ustedes y yo caminamos por terrenos que en ocasiones son difíciles los terrenos. Pero sin embargo, si usted y yo estamos caminando con el apresto del evangelio de la paz, el caminar con él nos hace estar confiados y seguros en el lugar que andemos caminando. El Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Significa que cuando yo voy caminando con el apresto del evangelio de la paz, me va protegiendo de lugares en los que yo no debo pisar, de lugares en los que yo no debo andar. ¿Por qué? Porque la palabra del evangelio me está hablando ¿a quién? A mí. Esa no es para que usted le hable a los demás. Esa le habla a usted, para que usted se pueda mantener fiel y firme delante de Dios y sobre todo protegido. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amados, que ustedes y yo todos los días en la mañana tengamos nuestra fe bien puesta, nos hará posible que usted pueda soportar todos los golpes y todos los embates de Satanás. Cualquier dardo que trae Satanás, ¿sabe para qué trae sus dardos Satanás? Para herirlo, para molestarlo. Trae sus dardos ¿para qué? Para que usted se desanime, se decepcione. Para eso los trae. Pero si usted trae bien puesto su escudo de la fe, todos los dardos que vengan no van a hacer efecto en su vida. Usted está bien protegido. La fe lo protege.
Por eso dice el Señor en su palabra, Hebreos capítulo 11, verso 2, 12:2, perdón, puestos los ojos en Jesucristo, el consumador de la fe. Entonces, que yo traiga el escudo de la fe es el que me va a guardar para que Satanás tíreme lo que me tire, golpe que me lance, todos esos van a ir a parar a la fe que yo tengo en Jesucristo, a la fe de aquel que ya venció para mí en la cruz del Calvario. El yelmo de salvación. El yelmo de salvación es un casco. ¿A dónde va el casco? ¿Dónde es el campo de la batalla? Su mente. Su mente es el campo de la batalla. ¿Y sabe cuál es la batalla más grande que el demonio quiere que usted libre? Que tenga duda de su salvación. Esa es la batalla más grande. Que usted dude del regalo maravilloso que Dios trajo a su vida, que es la salvación. Que sus pensamientos se desvíen totalmente de los propósitos para los cuales usted fue llamado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. Cualquier pensamiento que trate de meterle, cualquier cosa que traiga a su vida, Jesucristo ya la deshizo en la cruz del Calvario. Usted puede levantarse como un hombre victorioso y una mujer victoriosa. Y por último, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Se acuerda que la armadura es para defenderse? ¿No es para que ande golpeando a nadie? O sea, usted no va a andar golpeando a la gente con la palabra de Dios. Lo que usted va a hacer con la palabra de Dios es defenderse en los momentos de su batalla. Y le voy a recordar un pasaje muy importante. Lucas capítulo 4 es el Señor Jesucristo el día que fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Se acuerda? Del 3 al 12. Fue llevado al desierto y en el desierto enfrentó Jesús una batalla espiritual muy importante. 3 veces atacó el diablo, 3 veces lo atacó. ¿Y qué pasó en las 3 veces? El diablo fue derrotado. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Jesucristo no se movió del lugar donde le correspondía. Jesucristo se mantuvo firme en el lugar que le correspondía. Jesús resistió a través de la palabra de Dios cuando le dijo, escrito está y escrito está. ¿Qué hizo el demonio cuando recibió escrito está? Dice la palabra de Dios que se fue. Se fue. Por eso la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es indispensable en su vida y en la mía. Hoy Dios quiere que sepa que usted y yo enfrentamos una batalla espiritual todos los días. Hoy Dios quiere que usted y yo sepamos que en esa batalla, en Jesucristo, somos más que vencedores. Hoy Dios quiere que usted y yo sepamos que Jesús públicamente triunfó sobre él. ¿En dónde? En la cruz triunfó sobre él. Hoy Dios quiere que usted y yo seamos obedientes y que nos vistamos cada día con la armadura que Dios ha puesto para su y mi defensa. Amén. Pregunta para terminar. ¿La de Saúl o la de Dios? Y antes de enfrentar la batalla, David, ¿qué fue lo que hizo cuando le pusieron la armadura de Saúl? Se la quitó, se despojó de ella. Póngase de pie, por favor. Pídale en este momento, fíjese bien lo que le voy a decir, pídale al Espíritu de Dios que le muestre qué cosas hay que despojarse. ¿De qué cosas se tiene que despojar? Porque de que usted y yo vamos a enfrentar la batalla espiritual todos los días, la vamos a enfrentar. Pero ¿con qué cosas? Fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted ha estado caminando y se da cuenta que es más derrota que victoria,
Usted y yo tenemos que hacer un alto en nuestro camino. Una reflexión muy importante el día de hoy, para que se dé cuenta cuáles han sido las vestiduras con las que se ha enfrentado a estas batallas. Y si las vestiduras que usted se ha enfrentado en estas batallas se da cuenta que son carnales, que son las de Saúl, usted y yo tenemos que empezar a despojarnos de ellas, porque de lo contrario, usted y yo vamos a seguir estando como Saúl estaba, escondido con temor. Por eso esta mañana lo invito a que se ponga de acuerdo con el Espíritu de Dios. Cierre sus ojos, hable con el Espíritu de Dios y dígale: Señor, gracias porque me has hecho más que vencedor en Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú derrotaste todas las huestes de maldad, todos los principados y potestades de maldad en la cruz del Calvario, y a través de ellos, Señor, tú me has dado esta victoria y yo puedo vivir en ella victoria. Señor, creo fielmente que si Satanás anda buscando a quien devorar, a mí no me va a encontrar, porque he tomado la decisión, Señor, de caminar de acuerdo a tu voluntad. Que no seré yo, Señor, uno de esos, Señor, que serán devorados y que mantendré mi vida continuamente en la derrota. Señor, no quiero derrota para mi familia, no quiero derrota para mi matrimonio, no quiero derrota para mi vida personal. El día de hoy me levanto como poderoso en el nombre de Jesucristo, formando parte del ejército de soldados que han tomado la decisión de hacer frente todos los días a sus batallas en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la victoria. Aunque el día de hoy no pueda haber victoria en mi familia, no pueda haber victoria en mi matrimonio, Señor, voy a empezar a ver la victoria en Jesucristo. Porque el día de hoy me propongo, Señor, a caminar conforme a tu propósito y voluntad. De no volver a enfrentar mis batallas, Señor, con las vestiduras de Saúl, sino que a partir de este día, Señor, propongo en mi corazón enfrentar mis batallas con la armadura de Dios, con lo cual reconozco que con ella, Señor, soy más que vencedor. Hoy te pido perdón, Señor, por todas esas batallas que he enfrentado en mis fuerzas, por todas esas batallas que he enfrentado, Señor, en mi sabiduría, por todas esas batallas que he enfrentado, Señor, con las vestiduras de la carne. Perdóname, Señor. Me he dado cuenta que es un fracaso de esa manera, Señor. Hoy mi propósito, Señor, es vestirme con tu armadura, fortalecerme totalmente en Jesucristo, mantenerme firme, Señor, para resistir y caminar totalmente en obediencia, con lo cual sé, Señor, que mi victoria está asegurada. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en esta tarde. Tome en cuenta que si Dios habló a su vida en este momento y le hizo ver que hay derrota a su alrededor, también le dice que hay una victoria en Jesucristo. Y que esa victoria es suya en Jesucristo. Que la derrota no es suya. Si usted es un hijo de Dios, no es suya la derrota. Usted no fue llamado para la derrota. Usted fue llamado para la victoria en Jesucristo. Y si usted está caminando en derrota, este es el día de hoy que usted puede hacer un lado lo que no es de Dios, mantenerse firme, resistir y levantarse en la victoria que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A quien sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado eres, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado, que Dios me lo bendiga grandemente. Que se levante todos los días con el pensamiento: a mí no me devora, yo estoy en Jesucristo. A los míos no se los devora, yo los guardo en Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga.